Muy buenas noches tengan todos ustedes. Una semana con embolia, güey. Sí, algo. ¿Qué tienes? No sé. ¿Y tú qué eres acá? Bueno, como cada noche, tenemos un invitado especial. Del barco marino. En esta ocasión estoy muy bien acompañado por el señor Perente. ¿Perente? ¿Por qué Perente? Piratente. Se quiso mezclar pirata y gente, pero no lo pensó muy bien. Buenas noches a todos, bucaneros y bucaneras que nos acompañan. No lo escucho. Seguramente les diré así porque están tomando un Buchanan's en este momento. O un Capitán Morgan, ya lo Sería un Perla Negra. Un Perla Negra. Un chingo de bebidas. Ahora que lo pienso, la piratería está relacionada con el alcohol. ¿Con el alcohol? Seriamente. Bueno, con el ron en particular. Claro. Y con la piratería de alcoholes, que ya hablaremos de ese tema después, ¿sí? ¿no? Seguramente. Okay. Entonces, no se pierdan nuestro programa sobre alcohol. Sobre alcohol. Y sobre la cerveza. Así es. Pues buenas noches, gracias por vernos un sabadito más. Estamos todos reunidos otra vez, compañeritos. Después de como 1000-8000 años. Todos. La paz del Señor, la paz del Señor. Fusión. De 4. Sí. Trenecito, mejor trenecito. De aquí para allá. Beso de cuatro. Beso de 4, beso de 4. Buenas noches a todos. Gracias por vernos. Y bueno, reincorporándose el señor Cosateno. Sí. Hola. Buenas noches a todos. Gracias. Ahí tenemos a su grupo de fans con unas extrañas Tomando en vestimentas cuenta de coco. las formas que tiene, me debo sentir halagado. Uy, Pues qué gracias cocotes. por vernos otra noche más. Aquí estamos una vez más reunidos todos. Véanos, ya sabe, mientras hace el quehacer, si no tiene la oportunidad de estar frente a la pantalla de manera continua, pero pónganos ahí de fondo y va a ver qué chulada. No, qué chulada es otro programa, güey. Gracias. Qué chulada es otro programa. No, es una Digo, sí está chulada, es una expresión. Pero bueno, pues bienvenidos sean y vamos a darle. Y también está de vuelta el señor de la iconoplastía, el señor Javo. Hijo de la chingada. Dale un putazo. No, ya sabe que la demanda está ahí. Ay, se le olvida. Esa amenaza ya perdió. Ya no funciona. Fuerza, ¿no? Duró más la amenaza de Gloria Trevi, pinche Gloria Trevi. Culera. ¿No lo vas a retrasar? ¿Ah? ¿No lo vas a retrasar? Me cae recuerdo. Sí, un doble cara, ¿no? Sí, un poquito. Ay, vamos a cantarle a Cristo y a las mujeres. Sí. No, a mí no me engaña. Hola, ¿cómo En estás? en cabina tenemos al señor productor. Hola, saludos. Ay, güey. No, Órale. no olviden apoyar la causa que aquí va a estar abajo en la Que descripción. creo que no ha aparecido en los videos, el productor, pero... Está en la caja de comentarios ahí. Ah, ok. Ahí en la El proyecto descripción. del super proyecto del señor productor. Sí. ¿Cómo se llama, señor productor? Mi primer amor. No, usted. Ya sé que usted es mi primer amor. Señor productor. Ah, muy No, bien. sí, usted es mi Sí, primer- dígame. Sí, si quieren vernos en la pantalla grande, donen para que... Eso no va a pasar, pero sí, donen. por favor. Mate, eso nunca pasó. Ok. Bueno, somos les Conferenzans, yo soy Gonzo y yo creo que Sí, este sí. señor Perente Suena bien Como culero. Pereda, güey. Sí. Perenne. tal vez tenga algo que preguntar. Penitente. Señor Gonzo, ¿qué es la filantropía? La filantropía. No. Hoy vamos a hablar sobre qué son los mapas, señor Gonzo. ¿El mapa? Soy el mapa. Ese mapa nos faltó, de verdad. Hay una versión no porque no deben ver, amigos, no deben ver. Porque voy a mata cambiar. toda la inocencia de esas caricaturas bonitas. Ok. Así que no la ven. Sí. ¿Qué es un mapa, señor Gonzo? Un mapa, pues no tengo idea. No es cierto. Bueno, pues primero tenemos que hablar Ajá. De los mapas. del espacio geográfico. Ya me voy. En las clases que doy. Sí. Sí, Ya va a empezar. En el curso de geografía, saludos al Instituto Prometeo. No. O sea, ¿por qué no se llama el- Instituto Wenceslao? Bien mexicano, prometo. Bueno, no sé si Cállate tú. Pues la verdad es W, güey. O Entonces. sea, siempre el rey Wenceslao es un villancico muy famoso, ¿no? Pero mexicano, güey. Allá. Es un mapa. Bueno, ya, hombre. Bueno, ¿Qué trae? a ver, el espacio geográfico hace referencia a un lugar que es localizable. Y como es localizable, tangible, o sea, por ejemplo, la Atlántida no es espacio geográfico. Porque no lo Por lo puedes menos señalar. en lo que- Ciudad Gótica ni Narnia.
Ciudad Entonces- Gótica, ¿no? No, tampoco. Tampoco, no, Son espacios. Aunque se pueden hacer mapas de ellos, ¿no? Se pueden Verga, hacer ya, mapas. Dios a tu argumento. Pero No. A ver, pero continúa. Pero continúa. Bueno, entonces, estos espacios geográficos llegó el momento en el que tenían que ser representados y se elaboran las proyecciones cartográficas o las representaciones gráficas del espacio geográfico. Ok. Y No puedes hoy- decir geográfico sin gráfico. hoy en día, pues sí. Y es curioso porque la geografía es diferente a la cartografía, la Claro. cual es la que se encarga de hacer los mapas. Pero sí es un Es una auxiliar, derivación, ¿no? ajá, Ya, sí. Digamos que es una ciencia auxiliar de la geografía. Ajá, o si sí. es ciencia o es La pseudociencia, cartografía o- es Disciplina, una yo diríamos técnica, disciplina ajá, auxiliar, ¿no? es un arte técnico que te permite plasmar gráficamente pues un espacio geográfico, ¿no? Anteriormente se hacían como por sectores, se medían y luego se utilizaba una escala para pasar, digamos, lo que percibían en una extensión grande a una extensión pequeña y así como por sectores y por vectores, luego lo sumaban y ya Ay, güey. obtenían, ¿no? Los mapas. Los mapas normalmente se han separado como en tres tipos. Desde el más sencillo, que no El tiene... que no tenía división Con política. orografía y sin orografía. Ajá. Me da un mapa de la República Mira, Mexicana. un- sin división. Con nombres y sin nombres. Bueno, O sea, sí tiene que ver con eso, de que te más refieres o a lo menos, sencillo. verás, el más sencillo y el más básico se llama croquis. Es una representación que no tiene ni orientación, ni escala, ni simbología forzosa. Está deconstruida. Ajá, Ay, güey. solamente... Abstracto casi. Exacto, solamente Cualquiera te indica podría ser un una croquis. dirección. ¿Quién sabe? Hay gente Bueno. que de plano tú le dices, sí, aquí está un señor que vende pepitas. Así me dieron una referencia. Das la vuelta. O sea que si el señor que vendía pepitas ese día no Se estaba, murió, güey, se va ya. a su madre la dirección. Saludos al señor de las pepitas. Así es. No se quite porque la gente se pierde. Usted es referencia, No por favor. mames. Es referencia geográfica. Cumpla su labor Sí. ontológica. Cartográfica. Cartográfica ontológica. De hecho, Bueno. la O sea- representación más básica del espacio geográfico es un lugar y precisamente hace referencia, como tú dices, a decir el señor de las pepitas. Eso ya está señalando un lugar en el espacio. Pero cartográficamente, digamos, la ejemplificación más básica es un croquis. Es un croquis. Ahora, cuando se llama mapa, ya va a tener dos elementos básicos. Una es la orientación. O sea, si está qué dirección tiene, hacia dónde es el norte, hacia dónde el sur, el este y el O oeste. sea que por eso a todos los amiguitos que nos ven de las primarias y secundarias, todos los mapas traen su rosa de villa. Se llama Rosa de los Vientos. Los puntos así es. cardinales. Sí, sin embargo, es una cosa arbitraria, ¿no? También los que hacen mapas han criticado la idea de que el norte y el sur estén determinados así se da por el invento de la brújula, Ajá. que durante la Edad Media pues representó una forma tácita de guiarse en la navegación. Entonces por eso los mapas empezaron a configurarse como de que arriba era el norte, abajo era el sur, etcétera. Izquierda, Pero curiosamente adelante, arriba, es que Lo que pasa es que eso es como tú dices, una interpretación de arriba y de abajo. Ajá, En realidad, no, pues el mundo no tiene Ajá. un sentido. Uno se guía Sí. por el mundo tiene un campo electromagnético de Ay, por cabrón. sí que conocemos como gravedad y Ajá. al igual que los imanes No, a ver, hay que confundiendo términos, ¿no? O sea, Pero bueno. bueno, o sea, Bueno. bueno, La fuerza. No le hagas caso. al final, si al tiene final- un productor, elimina el Ajá. campo, sí, una órbita. Pero, o sea, funciona igual porque al final del punto es de que tiene dos polos, uno positivo y uno negativo. ¿Cuál batería? Ajá, entonces, o como imán, precisamente. O como polo, entonces, las... Por eso tiene dos polos. Por eso tiene dos polos. Salte, güey. Por ejemplo, Adiós, amigos. pero si fuera Polo Ortín, nomás tendría un Sí, polo. exactamente, güey. Obviamente, y güey. si fuera Marco Polo, También El un uno polo. por el otro. Sí, Es el otro polo. O sea, Polo Ortín y Marco Polo se complementan. Uno es el positivo, otro es el negativo. Ahora le tocó, güey. El señor productor decía que iba a estar aburrido, güey. Es que no los conozco. Vaya pila por Sí, eso. sí, sí. Muchos cartógrafos ahorita, no mames. A la Mi verga. labor, güey. Bueno, Estúpida mi labor. pilas y siguen diciendo positivo y negativo. entonces eso te genera, con el efecto de las brújulas, que apunte a un punto cardinal y se le determinó norte, que a la hora de poner en la mesa el mapa,
precisamente el norte es lo que está, digamos, hacia enfrente y nosotros lo vemos como arriba. Digamos pero que no es los puntos es arriba. cardinales también son convención humana. O sea, al Ajá, ser sí, ciencia sí. humana es... Así es, porque por ejemplo, los mapas que no sabemos cómo eran, pero se describen de la obra de Ptolomeo en el siglo I después de Cristo y que se reinterpretaron hasta el Imperio Bizantino, consideraban que Roma era el centro del mundo, ¿no? Que era el centro del mundo y eso era la orientación, no existía como el arriba y el abajo, sino que era Roma y lo que estaba alrededor de Roma. Era esta idea de que todos los caminos llevaban a Roma. Exactamente, entonces todos los mapas se construyen política e ideológicamente con finalidades muy específicas y eso hasta la fecha, Ahora, porque Google Earth es exactamente lo No, mismo. y es que la utilidad del mapa es orientar a una persona que está en un contexto parecido al tuyo. O sea, tú le haces un mapa, de hecho por eso funciona el croquis, porque te lo hace una persona que se entiende contigo y te hace un croquis personalizado. Así de caminas, te vas derecho, todo eso. Que ahora ya con las herramientas, pues ya los croquis han pasado a mejor vida prácticamente. No, Pues bueno, no, O sea, los croquis que te dibujaba a lo mejor una persona. Ah, hechos De a mano, hecho, digas. Ajá, sí, no, sí. todavía no, Los porque croquis yo los veo muy abundantes en las publicidades. de hecho, sí, por Ajá, ejemplo, la ese- tortillería está aquí, ¿no? Y te pone ahí, te pone referencia al cine y luego de la tortillería a la vuelta, ¿no? o en No el mames, hay metro. una tortilla junto a un cine. Ay, Sofisticado. claro, sí. Sí. En las salidas del metro aquí de la Ciudad de Todavía hay México muchos hay croquis, croquis, claro. así Exacto, como son- Bueno, pero es que esos tienen años ahí existiendo. están más detallados y por eso parecerían mapas, pero en realidad su función es ser croquis y algunos El están hecho de ponerle orientados- simbologías no le da como más Claro, pues, Sí. sofisticación. Eso ya va a hacer que evolucione un poquito de la idea de croquis básico al mapa. El mapa sí tiene una escala. Una escala es como, por ejemplo, los Hot Wheels, que lo que mide 1 centímetro, en la vida real mide 1 metro. Ujú. Eso es, bueno, no, aquí están a 75, ¿no? Entonces, es una representación de lo Sí, proporcional. juguetes a escala Ajá. son Y proporcionales. los claro. mapas también son proporcionales a la superficie que representan. Bueno, más o menos. ¿no? Porque hablando más o de lo que decía el señor Cosateno, dependiendo de quién esté, en dónde esté el centro del poder, es como se configuran los Ujú. mapas. así es. Imagínate en Entonces- Venezuela. Venezuela es enorme, güey. Venezuela es la URSS, ¿no? Exactamente. No, de hecho, fuera de broma es así. Entonces, hay alguien por ahí que se dio a la tarea de escalar los países con la tecnología que tenemos actualmente a cómo serían en tamaño real. Porque, como dice el señor Gonzo, son proyecciones y se tienen que adecuar a un Exacto. plano Ujú. y no se corresponden los tamaños conforme son en la vida real. Entonces, curiosamente, aprovechándose del arriba y el abajo, y eso no es que lo estoy inventando yo, es que es un hecho en los No lo mapas digo que yo. vemos, los países desarrollados se encuentran en la parte de arriba Ajá, ajá. y los países subdesarrollados, por decirlo de una forma amigable, Sí, sí. se encuentran Tercer abajo, mundo. incluyendo Venezuela. Incluso muchos territorios son más grandes que Estados Unidos, por ejemplo. Y sin embargo, en los mapas que tenemos actualmente pareciera que Estados Unidos es gigantesco Bueno, y que los otros países no. Y que ahí tenemos que considerar que estás hablando de una proyección particular que Sí, sí, conocemos como planisferio. pero y es la Los proyección que mapas, todavía exactamente. funciona, que es la de Sí. Gerardus Mercator. Pero- Y es la Sí, oficial. Pero digamos. digamos los mapas originalmente eran regionales. Antes, digamos, de la concepción del mundo completo, la mayoría de mapas, pues nada más cubrían pequeñas De zonas. hecho, Ok. bueno, incluso y se traspolaba porque existen los mapas que le llaman TNO, que era Terris Orbitarum, Ujú. que eran los mapas que solamente representaban a Europa en el centro, a Asia y África, porque en ese momento todavía no se descubría, no se descubría entre comillas, América, y que se formaba una T y estaba encerrado en un círculo que representaba la totalidad y ponían a Dios hasta arriba como un pantocrátor. Es el Hereford, se llama el mapa de Hereford que está en Inglaterra, que recibe ese nombre. Entonces representaba, no servía para la navegación, representaba una forma de ver el mundo, de entenderlo. Ajá. Exactamente. O sea, hay que entender también nosotros, tenerle paciencia ahora sí que a la SEP. La SEP, Tenerle paciencia a las... Saludos del final. Una vez así necesita mucha Mucha paciencia. Perdón, pero sí. o sea,
nuestro plan de estudios está con base, digamos, análogo a otros planes de estudios con perfil eurocentrista. Entonces, nuestra formación, al menos por eso tu escuela se llama Prometeo, por eso. Sí, o sea, al final del día, y como les digo a los chavos, o sea, a lo mejor hoy en día tenemos otra postura, tenemos otra representación, pero para fines prácticos de responder tu examen con mi PEMS, pues tienes que decir que descubrieron América en el 1490. adoctrinamiento que ya... No, o sea, se les da las dos versiones. No. Ay, güey, ¿cuál otra versión les das? Es una que no es descubrimiento de América. Tú estás diciendo, bueno, tú supongo que lo haces, pero si estás hablando de la Secretaría de Educación Pública en México, que no dudo que Latinoamérica sea igual, pues obviamente están imponiendo esos aprendizajes que ya son caducos. No creo que todos los maestros piensen como tú y les den la versión oficial y la versión alternativa que es más cercana a la realidad. Aquí les suponiendo que existe una versión alternativa que sea más cercana a la realidad. Es que, por ejemplo, se sabe que los vikingos llegaron en el año 1000 a América, ¿no? Incluso ya sé que van a decir los ¿aliens? Los polinesios, no los los polinesios se dice que también lograron técnicas de navegación que llegaron a América. O sea, bueno, quién sabe, yo no puedo hablar por todos los profesores. Es maestro de geografía. Es el maestro de geografía. O sea, a lo mejor sí no puedo hablar por todos los profesores, pero creo que siempre se puede eso, así establecer, bueno, esta es la teoría institucional, esta pues es la que contestarás dentro de las opciones. Pero también están estas propuestas, no se sabe a ciencia cierta. Todavía no se mueve tu corazón, pero la mayoría. Pero a ver, sí, ¿no? No se desvíen los mapas, güey. Entonces, y hay un tercer tipo, digamos, de mapa que es más detallado, que es completamente a escala y tiene mucha simbología. Se llama plano y usualmente se ocupa como que en arquitectura para lugares como pequeños. Como dijiste, que ya no se puede hacer de los arquitectos y ingenieros. Entonces el problema con los planos es que antes técnicamente eran tan difíciles de hacer que solamente se ocupaban para espacios pequeños. Pero hoy en día con los sistemas satelitales se ha podido hacer un plano a nivel mundial. Y bueno, nosotros en el teléfono ya traemos un plano del mundo, un plano tal cual, y le puedes filtrar qué quieres ver. Bueno, ahí yo leía a un autor que justamente discute que más bien es una fusión, que ya no es un mapa Google Earth, sino una mezcla, una plataforma que mezcla muchos elementos donde se incluye cartografía, pero también hay datos pues de muchas otras cosas, porque en realidad son fotografías, ¿no? Bueno, al mismo tiempo que elementos cartográficos. Pero estos elementos cartográficos, o sea, en conjunto siguen entrando en el concepto básico de simbología. Sí, por eso. Pero entonces, que ya no es tan... Porque, por ejemplo, el concepto mapa viene de la palabra mapa con doble P, que significa lienzo o servilleta, que era como un mantelito donde se hacían los trazos. Entonces dice que ya se pierde como esta noción de planisferio y se entra como un mapa virtual, ¿no? Un globo terráqueo. Y que de nuevo sigue siendo politizado y sigue siendo... ¿Cómo se llama? Tendencioso. Bueno, de hecho, hay pero países... tú no puedes, o sea, tú abres el Google Map y dices, quiero ver puras fonditas, y te señala puras fonditas, o sea, ya... Es lo que busca el señor Gonzo. Esa libertad. Sí, claro, y discrimina, pero de nuevo, son las fonditas que la plataforma tiene integradas ahí. Si tú buscas, a lo mejor lo censuran, por cierto, el video, si tú buscas cosas de Israel, así puntuales. Exacto. Y aparece Israel Hernández en algo así, pero en el país. Si buscas el que estaba, que cada vez es menos, el que está al lado, que es Palestina, no aparece nada puntual, aparece Palestina y como ahí está. Corea del Norte. Sí, no hay realmente... No puedes irte a las calles. Pero de hecho también hay críticas de políticos en Irán o en otros países que no son muy amistosos con Estados Unidos que dicen, es que aquí viene la camioneta y toma también a las bases militares. Entonces comprometen también a la seguridad de nuestros países en pos de su forma de verlo. Porque obviamente no van a fotografiar al Pentágono, pero no lo que van a fotografiar lo que quieran fotografiar. Es que dentro, eso ya es un criterio, se llama transparencia. Y dentro de la transparencia existe la categoría de datos sensibles. De datos sensibles y precisamente... esto es sensible, espérate. Pero siempre y cuando curiosamente esté en la parte de arriba del mapa. Porque si estás en la parte de abajo, no
creo que puedas decir, oye, por favor, no, O sea, no me... mira, tú no le tienes, tomes fotos tú ahí. tienes derecho, pero también muchas veces hay que ser sinceros. O sea, a lo mejor no quieres que fotografíen tu casa, pero a ver cuántos correos has mandado a Google de, por favor, censuren esta parte de mi casa. No, lo hacemos, pero porque o sea, yo estoy dentro, como tú dices, dentro Ajá. de ese sistema. Pero quienes no lo están, no lo gozan, no lo disfrutan. No lo Y lo van a goza, ver. y lo baila. no son, no cuentan. Porque no están registrados. O sea, Pero también creo que no lo que se queremos entiende, señalar, o sea, no, o sea, creo que lo que queremos señalar a fin de cuentas es que todo mapa está politizado Sí. o Ah, bueno, sí, está porque, atravesado a ver, por criterios de quien lo hace, pues. Al final de cuentas, un mapa es una expresión personal, porque hay una persona que lo diseña. ¿De acuerdo? Entonces, pues va a tener, como dices, todo el enfoque de Imagínate, el mapa del artesano. Gonzo de su casa saca el pinche los pinos, güey, lo demás. Yo, y se apareció como bien mamado. En Australia puedes ¿Te conseguir. bajas del tren? Lo puedes conseguir en línea también, pero lo bueno sería ir a Australia y comprar tu mapa. Bueno, Ah, tu güey, planisferio. sí, de claro. allá, Los en donde está mapas- volteado. Ajá, Australia está exacto. arriba, Estados Unidos está abajo y está de cabeza. El mundo de cabeza, Una visión, literalmente. Vamos a ver cómo es el reino del revés. Los mapas eran tan bonitos antes Oh, sí. que se recopilaban en libros llamados atlas. Y estos Que no pues, cabían en tu mochila. tenían No cabían, mucho valor. ¿no? Sí, Ahora que están el señor Cosateno, ¿todavía dan ese tipo de libros en las primarias? Ya no. ¿Los Atlas? No, ¿Todavía el Atlas existen? ya no es un libro. Solo el Atlante. y es una pena porque sí eran muy Así es. bonitos anteriormente. Cerro y Baldos. Y bueno, entonces Mercator, como mencionó el señor Cosateno, en el siglo superhéroe. XVI, a final, de mediados del siglo XVI al final, pues fue el que elaboró la proyección más popular que se ha utilizado, pues yo creo hasta la fecha. Es con la que se usa todavía. Es la estandarizada, con la que se enseña en las escuelas, que está basada en una proyección cilíndrica. Ahí viene el aspecto de las deformidades, porque la Tierra pues se considera que es redonda. No. Sí, es redonda, No, es Bueno, esférico. es esfericoide. Es Digamos, esfericoide. por decirle Pero es una esfera. Está achapado de los sí, sí. polos y bueno, Exacto. entonces Sí, sí, sí. ¿Cuál? haz de Es una cuenta, bolita. No, es plana, no es como una Oreo, no. entonces la cubres Maldito. con un cilindro, de ahí viene, ¿no? Proyección cilíndrica. Ajá. hombre. Y obvio las partes del centro, digamos, de la proyección están más pegadas a la superficie y en teoría son más fieles. En cambio, como hay más espacio de la curva, de las zonas alejadas de los polos, Se ven estos una se expanden. foto. Ajá. Las manotas. Voy a conseguir un espejo así, güey. Entonces también eso explica por qué los polos están deformados y sobre todo el hemisferio norte. No es cierto, la NASA. El polo. Hay otras proyecciones como la simutal, que es así como Ay, un güey. pantallazo así tal cual de un lado y luego le da la vuelta al mundo y del otro y son dos círculos, ¿no? Que pegan. Ajá, Y se también hay ocupa mapas mucho la así. heráldica. Esa es la simutal. Es muy Existe la cónica, que es como ponerle un cucuruchito arriba o abajo. O un cono. Y por eso se llama cónica. Sí. No, un cucuruchico. Se llama cucuruchica. Ay, pero Aquí oyeron el término por primera vez. La proyección ¿Cómo se llama ese mapa, señor? Como chiquirico. ¿Es ese mero? Mapa perdido. Entonces le ponen una cucuchita o qué? Ah, caray. El cucurucho. Ah, el cucurucho, güey. Por eso se llama Cucuxlán, por Cucuruchucuxlán, güey. Ya triple censurado. Ya, resulta ser el más candente de todos los videos. Fallé. Entonces, bueno, ¿cuál es la desventaja de ese que nada más te captura un lado? Que del luego no plano? hay la papelera. No hay la papelería, chavo, sí. No, pues debe de siempre. El hegemónico. ¿Quién es ese de Cucurucho? ¿Cuál? Y bueno, y hay otra que es la proyección interrumpida, que hace cuenta que si No que si es. al menos era como una naranja, le quitaras la cáscara en una sola pieza. Ay, güey. Y esa es como la más fiel. El problema es que la visualización es interrumpida. Y pues, Ese hasta ahí, no necesariamente de mapas, pero ahí para que pueda ser tu esferito, Entonces, es el claro. más cercano. Ujú. ¿No? Poder Sí. pegar con papel hacer una y esfera. esas Sí, son sí. como las más populares, ¿no?
No hay más cucuruchitos. Hay más proyecciones, pero la verdad estas son como las más utilizadas, y que son más funcionales, ¿no? Y que ya en términos tecnológicos, ya quién sabe qué tanto vayan a perdurar en pos de pues estas nuevas tecnologías. O que eliminen ciertas materias del plan de estudios. Pues yo creo que ya pronto se tendrá que estudiar los mapas a partir de las versiones tecnológicas, ¿no? En algún punto. Pues es que ya es una herramienta cotidiana. Así incluso en la versión que tenemos actualmente de los taxis, que son Uber, Didi, mandar la ubicación. Y ellos mismos utilizan, ya no utilizan su cerebro sino el cerebro de su celular. Y ahí es donde el mapa les va diciendo hacia dónde. Bueno, el plan, ¿no? Hacia dónde tienen que ir. Cuando antes los viejecitos bueno, ahora le preguntabas cualquier calle y sí te la topaban, ¿no? Y ahora si no pones el Google Maps. Pero bueno, es que fíjate que justo hablando de los mapas tipo Google Earth o tipo Cucuruchito o ¿cómo se llama la aplicación de mapas? Waze, que es la más popular, creo yo. No sé. ¿Usted, señor productor, que usa Google Maps o Maps o Apple Ubication? Bueno. El mapa que por antonomasia que la cultura popular nos había enseñado que era marcar del punto A al punto B por medio de líneas punteadas eran los famosos mapas del pirata, ¿no? O de los piratas. De ahí, y ahora ese es el origen de eso. ¿Están listos, muchachos? Cabrón. Sí, capitán, estamos listos. Muy bien. Él sí tuvo infancia amarga. Pues es que nosotros no nos escuchamos. Bueno, no sé. El caso es que el mapa del pirata, debemos decirles aquí tristemente les conferenciantes que no eran tan ciertos como pensábamos. Sí llegaron a existir los mapas del tesoro marcados así con líneas punteadas, pero son los menos. Porque realmente los mapas del pirata eran una relación de instrucciones escritas, ¿no? Eran, en ese sentido, más cercanos quizás a un croquis que a un mapa. Pero era todo escrito, ¿no? Era a ver, llega a la isla de no sé dónde, párate en tal lugar o ubica tal objeto, ¿no? Ubica el objeto que parezca como los Simpson, una T, una palmera en forma de T, ¿no? Y camina tantos pasos, pero todo de la manera escrita. Muy pocas veces se ocupaba el mapa tan gráfico a niveles tan concretos. Lo que sí pasaba es que los mapas que no eran cartas o manuales cartográficos que eran más bien una especie de bestiario marítimo de la época. Había dos motivos por los que se hiciera este mapa que pareciera un bestiario. La primera porque sí se tenía la superstición de que en los mares y más te adentrabas al mar era más propenso a que te salía la serpiente gigante, el calamar inmenso. Y también tenían otra función que con base en dibujos o garabatos o símbolos, los capitanes de los barcos piratas se mandaban mensajes claves para otros capitanes piratas o para su tripulación, dibujando tal vez un pulpo en cierta locación del mapa. Y para evitarlo. Pues tristemente tenemos que decir todos por el cochino dinero, maldito cochino dinero. Porque, pues obviamente un pirata como para qué quería un tesoro enterrado. Es otro mito que tristemente... No es cierto, no le crean. Y voy a darle el mapa a Poli que lo guardará en esta galleta. Voy a dibujar el mapa en esta galleta que lo guardará Poli y el perico así. Porque, bueno, sí, lo que se buscaba cuando... No te trajeron tu perico, qué mala onda. Estoy llorando por mi perico. Perico. Pues sí, como decíamos, por el cochino dinero, lo que se buscaba más bien cuando se robaba un botín de algún otro barco era llegar al puerto más cercano lo más rápido posible para cambiar el botín por dinero. Y dos motivos: así evitabas que las autoridades antipiratería te quitaran tus bienes y mantenías pues al tiro a tu tripulación, ¿no? Porque pues un pirata bien pagado es un pirata leal. Si no le pagabas al pirata, pues hacía un motín, ¿no? Obviamente. Pues debería ser político, güey. ¿Por el botín? Un motín por el botín. Palabra. Entonces, lo que se buscaba era hacerse de un botín grande, hacer una relación de lo que se había llevado el botín, que mucho del mapa del pirata también era una relación de objetos valiosos que se sacaban del botín, venderlo y pagarle a los piratas. Solo había dos motivos esenciales por los que los piratas enterraban un tesoro, que era o porque ya tenían muy cerca
a la guardia antipiratas, o porque el barco había sufrido mucho daño y por el peso del botín era más probable que el barco ya no llegara a un lugar. Entonces, Y que de hecho ya se especulan muchos lugares donde los barcos pudieron haberse hundido y ahí se puede ir a buscar tesoros. es más probable que esté ahí que en un En el fondo, enterrado. claro, que en una isla. Como Sí, no, dicen. no existía así del pirata. Pensar en mi vejez. De hecho, los Simpson parodian eso, ¿no? Un pirata amanerado le dice: Capitán, ¿será posible que no enterremos el tesoro y quizá lo usemos para comprarnos cosas bonitas? Pero es para nosotros que podemos usar. Y le dispara, ¿no? Y es ahí donde donde sale lo de la También, cola y era, la también galleta. era común que cuando atracaban los barcos que traían riquezas, a veces, pues como que dicen, ya nos cargó la chingada, tiraban, Así ¿no? Las decían, riquezas claro. al mar. Sí, es que y volvemos a lo mismo. No había razón para que un pirata se quedara con un tesoro escondido que tal vez nunca él mismo podría encontrar, ¿no? Lo que se hacía, tristemente, es que se iba O- a vender Lo dejaba oculto y aquel que lo encontrara se iba a convertir en el rey de los piratas, como One Piece. como en cierto. Ojalá hubiera sido tan bonita la piratería, pero creo que fue un poquito. Pero lo que sí- no tienen poder. Es que el Pero- jueguito de la búsqueda del tesoro está emulando eso que tú dices, los mapas descriptivos que tú Claro, mencionas. sí. Cuando hacemos la búsqueda del tesoro es cuando hacemos varias como cositas en un juego. Pistas, ajá, Exacto, tal y vamos vez. haciendo cosas. Está emulando eso que tú dices, el mapa pirata. El mapa original. pirata que tristemente no llegó. Hay un rollo que encontraron en 1952. Así de Un rollo, regio. es una hoja de hecho de cobre enrollada porque los mapas del pirata se hacían como una especie de grabado y se enrollaban en una hoja como, hagan de cuenta, un poquito más gruesa que la envoltura de un Ferrero Rocher. Y se escribía sobre él, entonces se enrollaba con otra especie de papiro. Y se encontró uno en 1952, pero realmente no se tiene no se puede decir, este fue el primer mapa pirata, porque realmente hay muy pocos. Y todos son relaciones, ¿no? De asaltamos tal barco y encontramos La caja negra, ¿no? Sí, Prácticamente. sí, La bitácora. La bitácora de los tesoros pirata. Que tristemente, amiguitos, debemos darles información veraz. No son tan Miente. tan caricaturescos como podríamos decir. Alguna vez escuché, creo que en algunos mapas piratas había tantas cosas inventadas. Ujú. Bueno, lo hacían con la finalidad de despistar a quienes Exactamente. solo quienes realmente sabían, estuvieron ahí. Que tuvieran el código Descifrarlo, para descifrarlo. Exactamente. Pero tenían tantas cosas inventadas que muchas veces ya ni siquiera se acordaban de cuál era ¿Dónde está? la original. Sí. Y le quedaron así igual perdidos para Como esos perros de que Estamos esconden su perdidos, hueso y estamos luego no lo perdidos, encuentran. siempre. Sí. Es que, y pues sí, pocos hallazgos va a haber en islas donde se supone que hay tesoros piratas, porque como bien decía el señor Cusateno, la mayoría de tesoros piratas están hundidos en el fondo del mar, porque pues los que eran más avariciosos no pensaban en que el barco o el peso del oro, que pesa mucho, pues sí podía hundir un barco lleno de oro. Sabrá Dios qué pasa. Parte de eso es lo que vemos en Piratas del Caribe, ¿no? Con las monedas estas que están malditas en la primera película. Son, ¿cómo se llama? Mesoamericanas, ¿no? Ajá, del dorado, Son precisamente. aztecas, ¿no? ¿no? Aztecas, Ahí ajá. dicen aztecas. Entonces, bueno, pues es que están más bien hundidos en el fondo del mar, no están en una isla. Pero, pues sí, amiguitos, lo sentimos, pero aquí les informamos siempre con la verdad. A veces. El One Piece El One Piece existe. Y va a salir el letrero así de falso. Pero y a final de cuentas creo que sí son un No, precursor for- para otro tipo de mapas como más fantásticos, ¿no? Como, o sea, mapas que se sabe que son Que son inventados. De hecho, hace rato que mencionaba el señor Gonzo los mapas de la antigüedad, bueno, creo que lo mencioné un poco. Recordé a este mapa medio famoso que Legora. hace unos años hizo tendencia en las conspiraciones y demás. Porque según retrataba, daba la ubicación de la Atlántida o de Lemuria, que es el mapa de Piri Reis. Ujú. Dicen Sí, que es exacto. tan antiguo que cómo es posible que haya tenido Puntos que no. No. haya sido capaz de plasmar la Tierra como se está conformada actualmente. Que no teniendo la tecnología que tenemos ahora, fue capaz de Como las pirámides, ¿no? de ¿Cómo lo tener, hicieron? ajá, de tener de acertar en muchas cosas.
Y hay unas islas por ahí que dicen, bueno, esto es Lemuria. O es... Incluso dice que la Antártida, si no mal recuerdo, se veía con vegetación, Ajá, ¿no? sí. Supuestamente de tan antiguo que dicen que... Y que se basa en la famosa, ¿cómo dice? Idea saluriana, perdón, ahorita se me está oyendo. Siluriana, que la civilización se ha repetido muchas veces, ¿no? Me gusta eso. Hablando de eso, voy a hablar de Tolkien porque quiero hablar. Porque, a ver, ¿quién nos va a pedir? La Tierra Media. Bueno, no puedo hablar, por ejemplo, de Liliana Bodoc que fue... O Bodoque. Es una... ¿Quién es Sabía que ibas a decir Liliana eso, Bodoque? era obvio. Escritora argentina que tiene una saga, que es la saga de los confines. Y una de sus formas de ubicar su saga, sus lugares, pues es mapas. En la literatura fantástica es muy común que te presenten los lugares en donde se va a llevar a cabo la aventura, ¿no? Generalmente son pequeños... Es que ya ahora con el señor Gonzalo, no sé si ya me siento mal diciéndole mapas, güey, porque... Sí. No, sí, digamos por el uso de la jerga. Ya, Es que vale madre. Nos arruinaste todo, Yo güey. no soy un profesor de Estúpido, nos contaste a todos. Yo les decía mapas. Bueno, les voy a decir mapas. Sí, Dibujitos de tierra. Y entonces... Y ahora le voy a decir banana. Estaba un hijo de su... un puto mapa. Estaba un pinche mapa. Entonces, la mayoría de los escritores de fantasía utilizan mapas para ubicar al lector en los lugares en los que se va a desarrollar. El ejemplo más claro es Game of Thrones, por ejemplo, que todo el mundo No, conoce. a eso voy. En el caso, por ejemplo, para pasar ahorita a Tolkien y después a Game of Thrones, de Liliana Bodoc, o Bodoc, no sé cómo se pronuncia, perdón. Lo hizo como su historia es no sé cómo decir, no es una adaptación, pero utiliza elementos de los pueblos originarios de Sudamérica. Ok. Entonces lo que hace ella, y es ahí donde congenia con Tolkien, es utilizar un mapa muy parecido a La Tierra Media. Argentina, y a Argentina y a manera de los mapas que se hacían en la antigüedad, que porque se hacían a oídas y las medidas no correspondían con la medida real, que realmente no saben como real. Eran más grandes de unas partes, más delgadas de otras, pero en su conjunto te da la impresión de que este se parece a tal país, y ya lo comparas con el país y dices, sí, es igual. En este caso ella utiliza a Argentina. Don't cry for Y me. es clara la influencia de Tolkien. Porque Tolkien en su Tierra Media, y hablando de esta evolución del mundo, al parecer, o más bien, es edades anteriores a los continentes como los conocemos. Antes de la Pangea incluso. Después. Entonces la parte de la Tierra Media es Europa. Y hay otras partes que alguien que no recuerdo quién, que a lo mejor pongo el nombre por aquí, a lo mejor no, se dedicó a completar el mapa, y entonces está claro que la parte de abajo es, bueno, de abajo, no es como se ahorita, es África, y de este lado América. De hecho, la tierra prometida a la que los elfos huyen, al parecer es América, o por lo menos la parte donde está América. Se entiende. Sí. Entonces es común que se basen en o más bien originalmente era común que se basaran en esos mapas, porque beben mucho de literatura fantástica, pero que sí está ubicada en lugares de la historia como de la Inglaterra tierra, y demás. Entonces lo que hacen es, sí, esto era aquí, pero era hace muchos años, miles de años, y ahora ha cambiado, ¿no? En cambio, por ejemplo en One Piece o en Game of Thrones, Ajá. no es que sea en este planeta o con estos mismos lugares que han ido evolucionando, sino que son otros mundos tal cual. En el caso de One Piece tenemos el Grand Line, todo el mundo es agua excepto ese cinturón. Y en el caso de Game of Thrones, incluso las estaciones duran muchos años. Sí. Por eso la frase de Winter is Coming es porque se sabe que el largo invierno va a durar muchísimos años. Y no siempre duran lo mismo, ¿no? No. Narran de unos que son más largos que otros. Entonces también Porque está ya dividido comió. más fragmentadamente
para que quede más claro que este va contra este va contra este, esta parte de acá. Igual y puedes encontrar similitudes de que esto parece Rusia, parece China y esto parece América. Sí. Pero realmente en esos casos en particular sí son universos o mundos que no están ubicados en esta realidad. Y a mí se me hace muy curioso y celebrable el caso de Liliana Bodroga, porque es un bestseller a partir de precisamente las culturas ¿Cómo se llama? originales. Se llama La Saga de los Confines. Hasta hágalo. Entonces... Yo te reto, Liliana Bodoque, que vengas aquí. No, en paz descanse. Yo te reto a ver si me Van a estar una ouija, amigos. Sí. Señor productor, ¿puedes traer una ouija? Híjole. La de Dross que cuesta como 3,000 baros. La verdad. Bueno, ¿qué tal la de los? Que está... La de los... Y De el China. caso de One Piece es muy curioso porque vamos con el autor construyendo el mundo. Ujú. Él conforme va haciendo un símil, por ejemplo, por cierto, de que hay escritores mapas, Cabrón. que son los escritores que tienen que proyectar todo, tener puntos aquí y acá y a construir su historia, y otros que son escritores brújula, que conforme van avanzando la historia se va construyendo incluso todo Son eso. como los dos tipos de escritores. Y está Abraham, que es escritor, Croquis, que escribe así Así como... en chinga y el por final, el ciento. inicio. Oye, eso es muy No bueno. mames, güey. Eso podemos agregar, güey. El Y ese escritor Croquis. Hay más o menos por aquí, así como que ahí lo vas a ver. Ahí va. Pasado, el párrafo a la mitad, güey. Es que no te diste cuenta que tenías que leer para arriba y no para abajo. Sí, Asumí a que ya huevo. entendí. Sí, güey, a huevo. Que se había Como la muerto. historia esa de la computadora que era Judas, güey, no mames. Fue emputadora, güey. ¿Qué pedo? Ya les leeremos ese cuento. Esa sí te la... El caso de Ichiro Oda, que es el autor de One Piece, es más brújula porque va construyendo el mapa conforme va avanzando. A partir con de- nosotros, ay, qué bonito. Ah, qué Y de bonito. hecho, desde el principio de la historia deja claro que la gran isla a la que tienen que llegar los piratas es tal, no quiero hacer muchos spoilers porque son como 10,000 episodios. Sí, más o menos. Tantitos. Pero nunca hay un mapa que te diga cómo llegar, sino que nosotros vamos viendo cómo se va construyendo. De hecho, tienen una cartógrafa que es Nami, Ujú. que va a Hay que cartografiar saber el mundo. Y ese es su papel, ese es su gran sueño, es cartografiar todo el mundo. Sí, sí. Y pues Ah, como bueno, vamos, hay de como sueños a sueños. como es parte de la historia que nosotros vamos siguiendo, pues hasta que no se acabe la historia Se no vamos a completa la saber Pokédex. cuál es la forma real de ese mundo. Del mundo. Eso está genial. O frustrante, ¿no? Para los que son bien Para los que son desesperados. desesperados, pues ahí. Sí, ya comete la maldita Porque manzana. tiene un cuento, ¿no? Del mapa que quería ser tan exacto que tuvieron que hacer el mapa encima del mismo territorio del Sí, lugar, sí, sí, ¿no? exactamente. Es como Como la esa es la ideal, esa es la ideal del mapa, el mapa ideal es que represente la realidad más fielmente, ¿no? Y debe ser un poco también frustrante para los cartógrafos, precisamente eso, ¿no? El hecho de saber de que nunca van a Sí, poder retratar Excepto el de fielmente. Borges. Excepto Por eso lo el de tuvieron que Borges. destruir, porque Ajá. estaba imitando la realidad ya tanto Ya, que no dicen que te- se encontraba te ruinas pasas del de mapa verga. por ahí, ¿no? Ah, ok. Ujú. Sí, y en One Piece se plantea de hecho precisamente como el sueño de, Ujú. porque esperemos que sí sea capaz de hacerlo, pero quién Ojalá. sabe si es capaz de hacerlo. De hacerlo. Es su sueño cartografiarlo todo. pero, pues, Pero recorriéndolo, supongo. Sí, sí, Ese es sí. el chiste, ¿no? Y es que funciona como la realidad de los videojuegos, ¿no? Que se va construyendo el mundo conforme vas no, bueno, avanzando, a ¿no? los de ahorita ya está hecho. Sí, Porque ahorita ya no ya es está así. cargado todo. Sí, ya, antes sí ibas, incluso muchos videojuegos como Silent Hill, Si llegabas a un punto en el que corrías así en el mismo lugar porque ya no pero puedes utilizaban pasar. ese recurso de que se va creando el mapa a su favor porque era según la neblina. Pura neblina. Entonces sí, o eso sea, era... Claro. También Assassin's Era Creed aprovechar las tenía- limitaciones técnicas Sí, de sí, el sí. juego. Sí. Ahora, por ejemplo, hace rato que hablábamos, cuando venimos para acá de Elden Ring, Ujú. pues el mapa ya está hecho. Puede ser infinito, pero bueno, no infinito, pero bueno, Pero comillas. Pero ya está determinado. Y si quieren que Si sea quieren infinita, amiguitos que jueguen el del Ring, regálenme un Play 4. Sí. Ah, Ni ya. siquiera estoy pidiendo el 5. Ah, vaya. Ah, bueno. Señor productor no quiere. En los de Dragon Y hago Ball. mi gameplay de Elden. Y curiosamente es hecho por R.R. Martin. Exactamente. Y también hay una parte muy importante en los videojuegos que es precisamente en tu mapa. Revisarlo, porque si no te pierdes cual ajá, pirata. Exactamente. Ya estoy aquí, ahora tengo que ir para acá, pero ya fui para acá. Y puedes marcarlo, ¿no? Exacto, Que hay un se enemigo, vuelve que hay... como interactivo el Ujú. mapa, ¿no? Y de hecho yo creo que muchos de los aprendimos cómo funcionaba un mapa y por eso cuando llegó Google Earth, luego Google Maps, ya sabíamos Más cómo fácil, funcionaba, claro, ¿no? claro. Los que jugábamos Si no han videojuegos. jugado Silent Hill no saben lo que es lo frustrante que puede ser perderse con un mapa de decir, No. ya voy a llegar y pinche calle bloqueada No, y pero puta la ¿sabes qué es madre. frustrante?
jugar Leer tu Minecraft. cuento, cabrón. El de Judas, güey, no mames. No, pero es que en serio, o sea, Minecraft te pierdes en medio de la tierra y, o sea, para donde vayas es el mismo elemento. Estás atrapado. Ajá, pero afortunadamente tienen sistema de coordenadas y con ese te la medio libras así de ay, Tú porque eres cartógrafo, Sí, güey, o sea, con tu ándale, cucurucho, pinche cabrón. mercador, No, pero los niños, fíjate que les ha servido mucho. Ah, no, pues y sí. Minecraft, de hecho, tiene una versión educativa que precisamente tiene todos esos conceptos de ubicación mediante coordenadas Ujú. y la cuestión de la minería, ¿no? A diferencia de lo que dice cierto presidente, los Nintendo no son malos. Los Nintendo. Los Nintendo. O sea, todos los Super Nintendo, Todos. Charlie. Ninguna consola es mala. Si usted No, pues- tiene un hijo, compren una consola. Todos los mapas de videojuegos tienen ese principio, ¿no? Tienen las coordenadas, a lo mejor no idénticas, pero te hacen entender que el plano cartesiano Sí, funciona sí. para eso. Claro. Que es universal en este y en Exacto. todos los universos. Sí. Sí, bueno, y los mapas se vuelven interactivos en los videojuegos, pero yo creo que también, por ejemplo, en el aspecto como de la magia, ¿no? Y que vamos también a abordar el tema del mundo de Harry Potter otra vez como lo hicimos con lo de los espejos. Y pues ahí lo interesante de los mundos mágicos, no solo el de Harry Potter, sino en general los otros, es que se interactúa con el objeto de manera no regular, porque un mapa pues sirve para leerse en teoría, o para marcarse, o para utilizarse pues Y como está para dentro orientarse. de una... O sea, o lo traes en un celular o en Bueno, ¿en un... dónde sale Luffy? O lo traes en un papel, ¿no? O sea, es un... Exacto, pues dijimos, es un mantelito, Ajá. era un mantelito. ¿no? Ajá. Y en el mundo de Harry Potter aparece un mapita, bueno, que de nuevo habría que cuestionarse Sí, gracias ya, al ya, señor. Ya, adiós. Alfonso. No Adiós sé qué realismo. es esto. Y es que este es todavía más porque en realidad está haciendo una representación de un edificio, de un lugar más cerrado, más ni siquiera es una Órale, ciudad, man. sino es podríamos decir más que es un plano en ese sentido, que es la de Hogwarts, ¿no? Y es un mapa que crearon el padre de Harry Potter y sus compañeros. ¿Tú te acuerdas cómo se llamaban todos? Colagusano, Canuto, Cornamenta y Hay que tener amigos un poquito. Exactamente. Yo no los tengo. Ellos ¿Quieren tenían ser mis amigos, amigos? Y te Luffy, falta Luffy, es lunático. Lunático, ajá. Entonces estos Con personajes, esos nombres no tenía mucho futuro el don, güey. pues no, todos se murieron, de hecho. Cállate, ¿no? Perdón, eso es una saga que ya acabó en el cine hasta más de 10 años ya tiene. Ya está la otra. Ya, esta- ya está la otra, sí, exacto. exacto. Y Iba estos antes. hicieron un hechizo muy interesante porque... Como la revista. Exactamente, como la revista, porque además de cartografiar, digámoslo así, el espacio de Hogwarts, Que también tiene ese apartado de cartografía muy interesante. Sí, sí, sí. lograron hacer un hechizo donde, utilizando un mapa o un plano, como le quieran decir, nombraron el plano del merodeador, digo, el mapa del merodeador, lograron identificar todos los espacios excepto los que ya de por sí tenían su magia, como es la sala de los menesteres y la cámara secreta, que digamos son Secretos. son más secretos dentro de los de por sí secreto que es Hogwarts. Y Súper secreto. tenían la capacidad de identificar a todas las personas que caminaran en el edificio dónde estaba cada uno, ¿no? La ubicación en tiempo real. Ya me La acuerdo. ubicación en tiempo real, es decir, por eso digo que Era un en realidad geolocalizador mágico. estaba anticipando a Google Earth en ese sentido, al menos en concepto, ¿no? Que de hecho es lo que hace. Ahorita puedes, si alguien te manda su ubicación en tiempo real, Ajá. tú lo puedes seguir en toda la ciudad donde anda. Aunque sea por 80 metros, luego te dice, ¿no? 80 metros de exactitud, algo así. Ah, sí, algo así, exactamente. Bueno, y el mapa tenía esa capacidad, ¿no? Se encendía diciendo algo así como, juro que mis Pocos. intenciones No no son son buenas. no son buenas. Ah, Entonces, ¿buenas? Sí. Juro que mis Porque se intenciones supone son que era buenas. como para Traviesos. trasnochar, era Ah, para hacer ok. travesuras. De hecho, cuando ya lo cerrabas, le tenías que decir travesura concluida, travesura terminada. Y entonces divertidísimo, podías, Sí. transitar, sobre todo por la noche, con este mapa e identificar. O sea, tenía contraseñas y era lo padre porque si otro mago que sabía cómo funcionaban intentaba ok. Lo violar insultaba. estas reglas, ajá, Así de, tenía quiero su- ver dónde está Ron. O sea, ese- no, va o al sea, cuarto de ni Hermione. siquiera- ni si- no, exacto. va con Hagrid. ¡No! No, o sea, Era de tú abres esperarse. el mapa y te salen los piececitos. Sí, sí. Bueno, eso en la película. En la película. En la película sí lo representaba con los pies. Con las pisadas. No, me parece que no, según yo no, pero habrá que... Sí, las pisadas de... Ajá. de- Sí, en y la se hacía película, como un mapa O pirata. al menos el precisamente. nombre, digamos, le aparecía. Y eso es una cuestión porque no distinguía, por ejemplo, alerta de spoiler,
cuando aparece por primera vez ese mapa, tenía como el defecto de que si el padre y el hijo tienen el mismo nombre, te va a aparecer solo el nombre. No va a distinguir si es el hijo o el padre. Y de ahí se deriva una serie de confusiones. Pero a su vez tiene ventajas, como por ejemplo, si el mago está convertido en un animal, te marca el nombre de él aunque esté convertido en animal. Entonces por eso pudieron identificar a uno de esos personajes que aparecen. Me acordé de esta serie que a mí me gusta mucho, que es Person of Interest. Pues ya es el mundo en el que vivimos, en el que Exacto. Está todo el mundo toda localizado. esa información está en la nube y puede ser localizado en cualquier momento, en cualquier espacio, y saber qué estás haciendo exactamente. Y tiene exactamente los mismos criterios, porque ahí, por ejemplo, les decía, la sala de menesteres, que es como un lugar donde tú entras y está lo que tú necesites, no aparece. Pero también en nuestro mundo sabemos que hay ciertos lugares Llegas a censurados. Topilejo y ya no hay señal. Topilejo no hay señal, o el área 51. Y bueno, ¿quién diría que Topilejo y el área 51 están hermanados en algo? Igualitos, güey. Igualito. No, es que no hay extraterrestres. No, ¿quién sabe, güey? Ah, sí hay. Nada más que aquí les dicen brujas, güey, pero son Las extraterrestres. bolas de fuego, vean los Sí, especial de brujas. O de brújulas, como aquí hemos dicho varias veces. Así es. Hemos dicho varias Y bueno, y ese mapa, el mapa del merodeador, se supone que en algún punto lo pierden estos personajes y luego lo recuperan. ¿Y ahora cómo vamos a encontrar el mapa? No, pues lo tenía. Necesitaba un mapa para encontrar el mapa, güey. No, lo confisca el conserje, el señor Filch, ¿verdad? Filch. Y lo recuperan los hermanos gemelos estos de Rock. ¿Finch se llama? Filch. Ah, porque Finch es el de No, no, sí. Pinterest. Todo está conectado. Y lo recupera Harry Potter y dice la escritora que en algún punto se arrepintió de crear ese mapa porque es demasiado poderoso. ¿Cómo Person of Interest? Exactamente, porque dice que le dio demasiado poder a su personaje y ya de pronto ya tenía una ventaja muy grande y Harry Pues no mames, tenía... Harry Potter es el más pendejo con todos los pinches Exactamente. artilugios más chingones. Ay, pues es lo mismo que Superman, lo mismo que Luke Skywalker, tienen todo a su favor y están pendejos. Es que sí, es el camino del héroe, güey. No, pero no mames. O sea. Es que si no pasa eso del camino del héroe, te pasa como a George R.R. Martin. Precisamente hablando de sus mapas, ubicó a... Ay, spoilers. Del libro, ¿sí? Ni siquiera del... Ay, no, eso no importa. Nadie ha leído los libros, güey. Adiós, que Ubicó a Daenerys en un lugar tal, en ubicación, en su mapita, creo que es que con los tiempos en el que él hace sus novelas, es muy difícil que vaya de este punto a este punto sin hacer malabares mágicos que pretenden no hacer. Entonces una de las teorías de por qué no ha sacado su libro ahorita en 2022, en abril de 2022, es porque no tiene ni idea de cómo hacer que camine de aquí para acá sin problemas. Entonces su misma ubicación en el espacio es lo que le está impidiendo terminar su novela, porque no sabe cómo... Ya sabe cómo llegó, pero ahora cómo se va a regresar si esto está sucediendo aquí. Pues tiene dragones, dragones. Pero es que ese es la salida fácil. Se cansa. Entonces, ¿ya te has montado un dragón? ¿Cómo sabes que se cansan, güey? O sea, son seres vivos, gastan energía. Son mágicos. Ponle tú que sean con magia ya te chingas. Sí, ponle tú que sean mágicos y lo que sea. Si no se teletransportan, como en la serie, que por eso si no se teletransportan, no pueden llegar al momento porque cuando ellos llegan, caray, ya pasó. Demonios, llegamos 3 semanas después. Llegamos 4 años tarde, discúlpenos. Entonces, sí es importante ese camino del héroe que esté muy trillado, porque se te Pero es que Harry Potter tiene la varita más chingona. La capa de invisibilidad. La capa de invisibilidad. El mapa omnipresente. A ver, güey. la varita no la tiene. No, Al final ya la Nada tiene. más la utiliza. ¿Y la rompe al final? pues, De hecho, técnicamente es no la como, usa. mira, una pista. O sea, mira, tengo un crucifijo mágico, lo voy a romper. Lo voy a usar y luego... Sí, De hecho, hay un episodio de Garfield donde hay un amuleto que le ayuda a leer la mente a Orson, ¿no? Es un extraterrestre. Ajá. Y al final lo tira y lo están monitoreando los extraterrestres y le preguntan, ¿hizo lo correcto con el amuleto? Y cuando ven que lo tira, sí. O sea, son cosas Sí, que es la paradoja del poder, ¿no? Que uno sabe manejar el poder cuando no lo usa, ¿no? Amigos, yo no seré el héroe. Pues lo dice el Aira Lara, güey. Lo dice el que tiene la potestad para hacer muchas Ya cosas. soy un corsario. El que tiene un aditamento que no vamos a decir cuál es, enorme, y no lo usa, güey. Mi cabellera. como el Sauco completo. Ahora sí soy Sagat. Siempre lo fuiste. Siempre lo fuiste. Es el
el Grand Line. Sí, Pero bueno, ¿qué Soy el opina? contorno del gran ¿Qué mapa. nadie habló del mapa de Dora? Es otro mapa mágico Mapa prácticamente, ¿no? Pues no, es que yo no puedo hablar de ese mapa. Sí, habla. No, Sí, por favor. Ah, es que yo no conozco a Dora. ¿Tú sí conoces? No. Hay una- Es un mapa mágico también, al final de cuentas. Bueno, pero más infantil, obviamente. Ay, no sí. tiene más implicaciones. Fíjate que hay un Los niños bien traumados, ¿sí? hay un sketch parodia de Dora. Ah, no, que no puedes hablar de ese. No. Ah. Me pasa mi paliacate para mis Si le mocos. gusta, tampoco puede hablar de eso. Ajá. Sí, que si te avientas un paliacate con él. Aviénteme el paliacate en el... Es de Eso. lo que Ay. antes era Enchufe TV. Ay, no. Te dije que no. No, ya, sí. En donde mapa es el informante. Mm. O sea, no es un mapa. Qué metáfora es el- tan. Qué divertido. Sí, Ah. está bien genial y dice, soy el mapa, soy el Ah, mapa. y Cállese, lo agarra- bueno, ya, cállese ya, momentáneamente y recomiéndenos Sí, algo. ya. Ya, vamos a cerrar, ya. ¿Sí? ¿Sí? Ok, ya. Ok, pues a ver, Vámonos. comienza usted. No, pues usted. No, usted, porque va de ese lado y va Pues en lo que se le ocurre algo. Yo sí les voy a recomendar un clásico de clásicos y siguiendo con lo que hablamos un poquito hoy. La Isla del Tesoro. De Robert Louis Stevenson. Yo creo que la novela de piratas por antonomasia. Sí, claro. Hasta que llegó. Hasta que llegó. No, pero novela. Hasta que llegó Hasta que llegó. Es novela ligera. Y los piratas del Caribe, ¿no? Pues un clásico de la literatura y su mapa está muy bien reflejado. Bueno, creo que conforme nos va contando la historia, el mapa cobra vida en nuestra mente, ¿no? Entonces, Lo narra de tal forma que... ajá, cobra vida. Las imágenes cobran Entonces, vida. échenle un ojito a... Por cierto, no mencionamos la excepción de mapa mental, que lo que busca pues, es ordenar las ideas Así es. espacialmente. De una Entonces, échenle un manera- ojito. Es una metáfora. Mi ojo arde mucho cuando me quito el parche. Échenle un ojito a la novela. Ya es algo pesada para la Va a actualidad. aparecer por aquí. Sí, sí. Julio Ojalá. Verne Ojalá. escribe con muchos tecnicismos. Pero a no veces. estamos Pero hablando no de estamos Verne, hablando Julio, de- estamos de Stevenson. Tiene guión. Bueno, pero... Tiene razón lo que dijo, pero no tenía que ver. Las influencias están... Es que Sí, me acordé así de es. 20.000 leguas de viaje. Sí, Ah, eso bueno, está bien, está bien. claro. Pero bueno, 20.000 leguas es debajo del agua y... Bajo el mar. Bajo el mar. Y la isla del tesoro es arriba, ¿no? Que por cierto hay una biblioteca inmensa en el Nautilus. Ujú. Un número de Borges. Así es. Entonces, pues lean Bueno. a La Isla del Tesoro. Gracias por vernos, suscríbanse, denle like, Sí, compartan. por favor. Yo sí les voy a recomendar la saga de los confines, en particular el primer libro que son Los días del venado. Porque bueno, para El baile del iniciar venado. con sagas, pues muchas veces no es necesario continuarlas si el primer libro es conciso. Ujú. Por ejemplo, Harry Potter puede que Son da- autoconclusivos, digamos. No necesariamente, pero si dices ya no quiero leer lo demás, no. Ujú. Bueno, en este caso no tanto, pero creo que es un gran libro de Liliana Boda. Búsquenlo. Y ahorita que mencionaba Person of Interest también, échenle una ojeada. Esa sí no sé en qué plataforma está. Es Sí, de está en Warner, una quién sabe si está en HBO, no sabemos. En su momento fue una de mis series favoritas. Es repetitiva, pero es muy divertida. Y tiene que ver precisamente con la ubicación de las La personas en tiempo real geolocalización. y prevenir ciertas cosas que pueden pasar en la humanidad. Así es. que También no mencionamos, a lo mejor como derivado se nos pasó decirlo, el radar del dragón como un elemento. es verdad. Se nos pasó mencionar. Que es como un una- dar, bueno, pero es una brújula. Digo, no es lo mismo, Ajá. pero está relacionado con la ubicación Sí, sí. de los mapas. y esto. Pero ¿Qué se le ocurre, De señor? hecho, bueno, que se yo les recomiendo que jueguen, si tienen Game Pass, que descarguen Minecraft. La verdad es que sí es un buen juego del que se puede aprender mucho. Nada más un tip. Este cabrón. Nada más un tip. La brújula de Minecraft no apunta al norte, apunta al punto donde te regeneras. Entonces, vaya. la primera ¿Hablando de vez, Elden Ring? ¿O qué? la primera vez que y Sí, un al poco norte, como el radar sí. del dragón, ahí me ves, yo tengo que ir al oeste y decía, bueno, es que ahí se mete el sol. Voy para allá, Con su pero reloj. mi brújula Sí. debería de darme el norte a la derecha y de pronto ya la veía a la izquierda. Y te para volviste abajo. loco. Y mientras su me hijo, volví- papi, tengo hambre. ¡Cállate! ¡Estoy jugando! Y en serio empecé a caminar en círculos hasta que después descubrí que apunta al punto de origen y no al Cosa norte. que puede ser más razonable, pero... Cosa que nadie va a hacer porque a nadie le gusta Minecraft. Está muy chido. Vean. No, sí hay mucha gente que le gusta Minecraft. Sí. Para bien o para mal, pero bueno. Para bien o para mal. ¿Y tú? Bueno, yo les voy a regresar a lo ñoño. Yo leí este libro para la preparación del programa y me gustó muchísimo. Se llama Historia del Mundo en 12 mapas. Ay, De un bueno. historiador británico que se llama Jerry Broughton.
échenle un ojito. Bueno, a los que les A gusta ver, ¿en como qué esta parte nombre le vas académica. a poner a Jerry? Jerry Maguire. Jerry Bruton, se llama Jerry Bruton. Los que les gusta este lado más académico Jerry Maps. ñoño, yo creo que les puede gustar este libro, El Mundo, la historia del mundo en 12 mapas. De Jerry En general Bruton. los de Jerry atlas Bruton. son bonitos, la verdad. Jerry Maps. Ahí en Villa del Sur había unos buenos chingues. Estaban buenos. Sí, yo nunca los vi bien, pero bueno, creo que ya se echaron arriba en la biblioteca. Pero bueno, pues remátalo, señor Estuvo en Gonzo, las remátalo. Conference Sans, estuvo en cabina el señor productor, Ay, el señor Cosatino, Nos vemos, buenas noches. Javo, el ente. Yo soy Gonzo, otra vez estamos todos reunidos aquí. Fue en las Conference Sans, una producción de Beagle Studio. ¡Ah, Dios! ¡Ah, sí me salió! $1,000 millones de Sí me dólares. salió, sí me salió. No me cobre, señor productor. Oye, se te va a caer ese ojo, güey. Sí, no manches, ahorita que me quité el parche se me ardió un buen, güey.